Bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy contaremos con un tema de suma importancia a nivel mundial: bioética y adultos mayores. Y para exponer este tema contaremos con la presencia del doctor Adalberto de Hoyos Bermea, quien es el coordinador académico del doctorado en Innovación en Ambientes Locales del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, y es profesor de la maestría en bioética en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. El doctor de Hoyos pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y sus intereses de investigación están enfocados en temas de bioética, ética de la investigación, así como los estudios sociales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Entre sus publicaciones recientes, destacamos el texto de Servicios de Salud, Multiculturalismo y Justicia Social, en una edición coordinada por la doctora Mónica Gómez, que se titula Pluralismo Epistemológico, Interdisciplina y Diversidad Cultural, homenaje a León Olivé, de la UNAM, y también contamos con distintos textos y artículos de su autoría. Y para el programa universitario de bioética es un honor contar con la presencia del doctor Adalberto y con toda su experticia sobre este tema, y sobre todo contar con la presencia del Instituto Politécnico Nacional, donde también se lleva a cabo una maestría en bioética que es de suma importancia a nivel nacional. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta cátedra. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer quien me antecedió, al doctor Ángel Salas, por la invitación. La verdad es que hablar con todos ustedes sobre este tema específico de la bioética y las personas adultas mayores, me presentó un reto bien interesante, porque pues siendo esta cátedra específica para el bachillerato, pudiera ser que es una etapa de la vida que quedara un poco lejos para todos, ¿no? Pensar los problemas de una etapa de la vida que a quienes están en el bachillerato pudiera ser muy alejado. Fue un reto interesante, pero espero mostrarles que es bien importante para todos y todas reflexionar. Muchos convivirán de forma cercana con abuelos, por ejemplo, y bueno, no hay nadie que se vaya a escapar de transitar esta etapa de la vida. Entonces, los problemas que les voy a presentar busqué que fueran especialmente relevantes y de interés para ustedes. Aprovecho para resaltar la importancia del programa universitario en bioética y el esfuerzo que está haciendo todos los posgrados que estamos interesados en estos temas, desde los temas clínicos, como algunos de los que veríamos hoy, pero también los medioambientales, todos aquellos que han estado en este ciclo de conferencias, pues me parecen de gran importancia. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Muy bien, solo por si alguien tiene dudas, CIECAS es el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Politécnico, ¿sí? Bioética y personas adultas mayores. Muy bien, primero déjenme presentarles una sinopsis de qué vamos a estar hablando en
en esta charla de forma general. Y el primero de los puntos sería los estereotipos sobre las personas adultas mayores. Sí, es muy común que hemos ido avanzando en tiempos recientes en exorcizar un poco los estereotipos en muchos ámbitos de nuestra vida, es decir, evitar los estereotipos de género, por ejemplo, evitar estereotipos religiosos, étnicos. Ha sido un tema y una preocupación constante de la educación, política pública, todas ellas. Sin embargo, los estereotipos acerca de los adultos mayores no se les ha prestado tanta importancia. En ese sentido, y quisiera revisar algunos de esos estereotipos y cómo afectan a las personas adultas mayores, por un lado, y nuestra convivencia con ellos. ¿Sí? Un segundo punto que vamos a revisar son los modelos de vejez que encontramos, por ejemplo, en la literatura y el cine. ¿Sí? ¿Qué tipo de modelos nos presenta la literatura y el cine? Y trataré de ver cómo podemos, o de qué sirve leer una buena novela sobre un protagonista en edad adulta mayor. ¿Sí? En contraste a ello, piensen lo terrible de los modelos de vejez que encontramos, por ejemplo, en televisión. A mí, por ejemplo, me repatea escuchar chistes sobre adultos mayores porque normalmente son denigrantes de la forma en la que se presentan. Entonces vamos a revisar cómo debemos cuidar esos modelos y de qué sirve conocer esos modelos a quienes, como ustedes, son gente joven. ¿Sí? El tercero de los puntos, y es el que, como les decía, una vez que trate de mostrar, me parece que es una reflexión ética que tienen que hacer los jóvenes. ¿Sí? Y es si tenemos, o si tienen los más jóvenes, la obligación ética de cuidar a sus padres cuando ellos sean viejos. ¿Sí? Ustedes recibieron cuidados de alguna manera, muchos de ustedes todavía reciben apoyo en sus familias para estudiar, ¿sí? Recibieron cuidados mientras fueron niños y hay una obligación ética a reciprocidad esa ayuda que recibieron ustedes. Tenemos una obligación ética a cuidar a nuestros padres una vez que son viejos, ¿sí? Trasládenlo a los abuelos, ¿sí? Los abuelos pudieron haber estado o no estado en nuestro crecimiento, ¿sí? Pero tenemos la obligación de cuidarlos cuando sea viejo. ¿De dónde surge esa obligación? Si es que existe. Y por otro lado, también cuando esa etapa de la vida está presente, existen las personas adultas mayores tienen necesidad de cuidados, ¿sí? Y bueno, esos cuidados son médicos, esos cuidados son económicos, sociales. Todos esos cuidados hacen que tengamos que decir cómo vamos a cuidar a esa generación. ¿Sí? Esto nos lleva posteriormente y ya específicamente a los temas más bioéticos sobre la distribución de servicios médicos.
bienes y servicios médicos, ¿sí? En este caso, tomo dos puntos principalmente, que serían pues el COVID y los dilemas éticos que ha abierto, sobre todo para las personas adultas mayores, así como otras instancias de la medicina donde la edad adulta mayor presenta dilemas especiales, ¿sí? Eh, Posteriormente pasaré a revisar aquellos dilemas bioéticos que aparecen relacionados con los cuidados al final de la vida, ¿sí? Cuando una persona ya no puede recibir ayuda médica, ya no hay tratamiento para sus padecimientos, ¿qué es lo que puede hacer todavía la medicina por ellos? Es muy importante. ¿Y qué tipo de cuidados pueden ofrecer las instituciones de salud como la familia a las personas? Y bueno, un poco sobre el tema de la propia muerte. Quisiera reflexionar un poco sobre la propia muerte y cómo la propia muerte, y en esto retomo un poco a la filosofía existencialista, puede dar sentido a nuestra propia vida, ¿sí? Pregunta Arturo Alfaro, que existe una gerontofobia muy visible en nuestro país. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues precisamente estoy de acuerdo contigo, Arturo. Existe una gerontofobia y excluye a las personas adultas mayores de importantes oportunidades. Y mis dos primeras secciones tratarán de ser una respuesta a qué podemos hacer al respecto. Me, me dices qué te parecen en un momento. Bienvenidos sus comentarios, por favor, a lo largo de la charla, para ir enriqueciendo y teniendo una ida y vuelta en esta discusión, ¿sí? Dice Kareli Taje, este tema es muy interesante, soy gerontóloga y para mí es de suma importancia aprender aún más. Los adultos mayores son un grupo vulnerable a los cuales no se les ha dado el lugar que merecen en la sociedad. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Vamos a revisar esos puntos para una mirada desde la bioética y la bioética específicamente filosófica, que me parece que será útil al personal de salud en general, pero gerontólogos, paliativistas, es también muy importante. ¿Sí? Muy bien, pues entonces, los estereotipos sobre adultos mayores. Dicen Fajardo y Olivares que una imagen sobre la juventud relacionada con lo productivo, lo bello, lo saludable, ¿sí? Todas las cosas bonitas de la vida, tiene la desventaja de que hacen que la imagen contraria sea despectiva y discriminatoria, ¿sí? Es decir, relacionar la juventud con productividad, belleza y saludable tiene la desventaja de que los contrarios, es decir, la edad, quede relacionada con improductividad, quede alejada de la belleza y de la salud.
Y esto es un gran estereotipo, ¿sí? Así como, y piensen cómo una gran parte de ese desconocimiento respecto a los adultos mayores está impactando por estos estereotipos. Es decir, piensen cómo la juventud la hemos ido especificando y son categorías socialmente muy conocidas, ¿sí? Hablamos ahora, es decir, infantes, niños menores, mayores, adolescentes, tenemos una gran variedad de jóvenes. Incluso dentro de la adultez, empezamos a hablar de adulteces emergentes, adultos jóvenes, ¿sí? Y aunque los estudiosos de estas etapas de la vida también pueden o han hecho un gran trabajo en distinguir, socialmente no es tan conocido ni difundido. La vejez es un gran bloque y monolítico donde todo está regido por un estereotipo sumamente dañino para las personas adultas mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque al invisibilizarlos socialmente, ¿sí? Al ser relacionados, por ejemplo, con improductividad, dificultades de salud, están siendo discriminados a oportunidades laborales, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, tristemente, un acceso a una pensión, la mayoría de los adultos mayores, a una pensión contributiva, es decir, donde cotizaste a lo largo de toda tu vida a una pensión, la mayoría de los adultos y las adultas mayores en México no tienen acceso a ese tipo de pensión, ¿sí? Entonces, para muchos se vuelve una necesidad continuar trabajando hasta hasta una edad muy avanzada, ¿sí? Pero si son excluidos debido a que quien tiene una plaza de trabajo eh, eh, tiene este estereotipo sobre las personas adultas mayores, pues causa una exclusión bárbara. Igualmente, y muy grave, la mayoría de los adultos mayores en México estará en una situación de pobreza y vulnerabilidad. Y estos estereotipos no ayudan a, eh, a combatir esa exclusión. Y bueno, el tercero de los puntos que quisiera marcar es que también hay una exclusión social muy importante ligada a estos estereotipos, ligada a la invisibilización del adulto mayor y su importante papel en nuestra sociedad, que tiene que ver con la violencia, ¿sí? Desgraciadamente, las personas adultas mayores, desde su propia vulnerabilidad, son víctimas frecuentes de violencia, ¿sí? Y bueno, regreso un poco, o al menos brevemente a lo que platicaba Arturo sobre cuáles serían buenas propuestas para evitar una gerontofobia, ¿sí? Y me parece que una convivencia intergeneracional es clave, ¿sí? Que puedan convivir ustedes como jóvenes con la generación de sus padres, de sus tíos y la de sus abuelos, es una gran riqueza, ¿sí? Eh, hay hogares en donde pueden llegar a estar conviviendo 5 generaciones, ¿sí? Y esa convivencia intergeneracional nos ayuda a reconocer al otro,
¿sí? Ver las necesidades de todas las personas, es decir, no solamente del adulto mayor, sino cuáles son los problemas y retos que enfrenta la generación de los padres, la de los abuelos y, como les decía, incluso a veces hasta la de los bisabuelos. ¿Sí? Entonces, esa convivencia y esa convivencia tiene que ver con cosas tan sencillas como conversar, comer juntos, jugar. Todos esos elementos son elementos de esa convivencia que pueden ayudar. Conocer primero a nuestros abuelos y abuelas, pero también el suponer que esta actitud tiene que ser más amplia y puede pasar a vecinos, vecinas, a la gente de una comunidad más amplia que me rodea. ¿Sí? Entonces, existe una gran diferencia entre cómo conocemos nosotros o cómo conocerán ustedes a las generaciones que son mayores que la que ellos tienen para conocernos a nosotros. Es decir, hay que pensar que los adultos mayores han pasado ya por cada etapa de la vida y alguna idea tienen sobre ella. ¿Sí? Obviamente, ser joven ahora a ser joven hace 50 años no es igual y aparecen diferencias y sobre esas son las que son importantes conocernos en esa convivencia intergeneracional. Pero el adulto, la adulta mayor ha pasado ya etapas de la vida que los demás no hemos visto. Y en ese sentido presentan la oportunidad de una experiencia fenomenal. Muy bien, pues paso entonces a platicar un poco sobre los modelos de vejez en la literatura y el cine. ¿Sí? Aquí me baso en el excelente trabajo de Martha Nussbaum y Saul Levmore, ¿sí? Es un libro que se llama Envejecer con sentido, ¿sí? Y es ella quien nos propone este tipo de análisis de las obras literarias para conocer a esa generación, ¿sí? Que en ocasiones, si no tenemos la oportunidad de conocerlos de primera mano, de tener este contacto intergeneracional, nos permite a través de lo que llama Nussbaum la imaginación ética, ponernos en los zapatos del otro, y esto tiene el efecto nutritivo de que al ponernos en los zapatos del otro, podemos exorcizar esos estereotipos acerca de la vejez. ¿Sí? Nos permite también reflexionar acerca de la propia vida, ¿no? Cómo queremos transitar nuestra vida pensando, y normalmente sucede esto, que reflexionamos como jóvenes respecto a, piensen que le preguntamos a un niño sobre qué quiere ser. Le preguntamos siempre acerca de su etapa adulta, ¿qué quiere ser cuando sea adulto y productivo? ¿Eh? Nunca le preguntamos, y bueno, ¿y qué te gustaría hacer hacia el final de tu vida? Es una pregunta muy difícil para un niño, pero bueno, piensen que también esa es una pregunta respecto al propio sentido de la vida que vale la pena hacerse como
como personas jóvenes. ¿Sí? Y bueno, Nussbaum en este libro nos presenta una obra, El Rey Lear de Shakespeare. ¿Sí? Si no la han leído, búsquenla y léanla. De verdad, una obra de teatro fascinante sobre un rey, el Rey Lear, que se va haciendo viejo. ¿Sí? Tiene 3 hijas, Goneril, Regan y Cordelia. ¿Sí? Y conforme se va haciendo viejo, necesita, piensen que él es gobernante de un reino y necesita transmitir el poder hacia sus hijas. ¿Sí? Es un proceso normal, es decir, no hay que ser rey para que este sea un proceso normal. Las capacidades físicas de una persona van disminuyendo con la edad en distintos puntos de la vida, ¿sí? Pero hay cosas que este rey empieza a no poder hacer y necesita confiar en sus hijas. ¿Sí? Necesita de cuidados y la visión de que sean sus hijas quien lo cuiden, lo anima mucho. Piensen lo difícil que es para alguien con esa cantidad de poder, de pronto tener que soltar de ello. ¿Sí? Y otra vez, no hay que ser un rey, presidente, diputado para que dejar el poder sea algo difícil. ¿Sí? Pero abandonar o hacerse a la idea de tener menos capacidades es un tema bien complicado. Bueno, pues Shakespeare hace un trabajo fenomenal en meternos en la mente del Rey Lear y ver lo difícil que es. Entonces, como les digo, la imaginación ética nos puede hacer comprender el drama que está pasando mi abuelo al poder ya no sostenerse con la fuerza que lo hacía antes. ¿Sí? Entonces, sobre todo estos grandes autores, vale la pena mucho. Y bueno, si de verdad Rey Lear y Shakespeare les causa aversión, que espero que no, pero les puedo sugerir una versión cinematográfica del Rey Lear, que es Ran de Kurosawa. ¿Sí? Mismo problema, solo puesto en Japón medieval y en lugar de hijas son hijos. Pero, digamos, el guión de la película es Rey Lear. Entonces, pues ahí hay un problema interesante. Es un modelo de vejez. Rey Lear, por ejemplo, un poco también está perdiendo sus capacidades mentales, está deteriorándose mentalmente, que es un punto también muy delicado para las personas. ¿Sí? Piensen cómo ir perdiendo capacidades mentales puede ser un gran drama, que se te empiecen a olvidar las cosas, que ya no tengas la misma agilidad mental que antes, es un proceso del que te das cuenta, ¿sí? Y bueno, lo mal que lo pasa a una persona y las preocupaciones que le puede causar. Muy bien, la siguiente de las recomendaciones que también cinematográfica, y bueno, ya que mencionaba Ran, de Kurosawa, otra película de Kurosawa es Ikiru. La imagen que están viendo ahí es de esta película. Y bueno, es un burócrata que después de toda su vida haber trabajado en el mismo lugar, ya lo jubilan y lo mandan a su casa. Y él
piensen lo difícil que es si un trabajo te da el sentido de la vida durante 50 años, bueno, 35, 40, los que sean, y de pronto se acaba. Lo difícil que será para una persona encontrar un sentido a la vida. ¿Sí? Y ahí el protagonista en esta película echa mano de lo que tradicionalmente pensaríamos que es el sentido de la vida. ¿Sí? Y bueno, trata de acercarse a su familia. Él es viudo, así que ya su esposa no está ahí, pero no es un asunto donde su familia esté presente. De hecho, la familia viven en Tokio, piensen igual que la Ciudad de México, muy difícil conseguir una casa céntrica y él la tiene. La familia está más bien esperando que él se muera para quedarse con la casa, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes si los lugares tradicionales de donde obtenemos el sentido de la vida desaparecen? Bueno, pues muchos de los adultos mayores con los que conviven diariamente pasan por ese drama o han pasado por ese drama y bueno, nos ayudan a relacionarnos con ellos, leer estos modelos sobre la vejez que tenemos en la buena literatura y el buen cine. ¿Sí? Un par más. También Nussbaum nos lleva a Cicerón, ¿sí? Y su tratado sobre la vejez, el de Senectute. ¿Sí? En este trabajo, uno de los puntos importantes y que resalta es la importancia de los amigos, ¿sí? Como para la vida, los amigos son muy importantes y piensen en el papel que tienen los amigos para su propia vida en este momento, ¿sí? Y a su vez, piensen cómo mientras más años va viviendo una persona, más amigos va perdiendo. Entonces, otra vez, es una preocupación muy presente en el adulto mayor y que tendría que no ser el duelo de los adultos mayores ante la ausencia de sus familiares, de sus amigos. Es un tema que debería estar en nuestra mente. Y bueno, pues en este caso no es una novela, sino un tratado filosófico sobre la vejez. García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, también, por ejemplo. Otro de los estereotipos de la vejez es que en la vejez no hay amor, no hay sexo, ¿sí? Nada puede estar más alejado de la verdad, ¿sí? Es un periodo de la vida donde el amor, sea familiar, sea romántico, está tan presente como en cualquier otro momento. Y ahí García Márquez, una novela también muy bonita, sobre un amor que se volvió imposible durante 50 años y se reencuentran después. ¿Sí? Y cómo puede ser o no ser un amor. Una novela preciosa que va a reflejar eso. ¿Sí? Trato de establecer en distintos campos de la vida como modelos literarios nos permitirían una mejor comprensión de esa generación. ¿Sí? Y bueno, me refiero ahora en el cine y estas dos películas que están en Netflix en este momento. El
El último trago, sobre el tema de Cicerón, así que ya no lo discuto, el asunto de ir perdiendo a los amigos. Y el último es El agente top. Esta es una película, una comedia muy simpática sobre una persona que tiene a su madre en un asilo y tiene dudas si está siendo bien tratada. Entonces, es un agente topo porque entra al asilo como espía, el agente topo, a investigar si no sufre violencia la persona en el asilo. Bueno, pues el drama de vivir en un asilo es algo que pocas veces llegamos a reflexionar, que no necesariamente es algo negativo, es decir, hay ocasiones en los que un asilo puede ser el mejor ambiente para una persona, para desarrollarse con otras personas de su edad. Culturalmente esto varía mucho, ¿no? Es decir, hay culturas que prefieren este esquema, hay culturas que prefieren un esquema de cuidar en casa a los adultos mayores, no hay nada de malo. Sería el abandono que se refleja en la película lo que hay que evitar. Y bueno, aquí quisiera pedirles algunas recomendaciones a ustedes. Si han visto, leído alguna buena novela, algún, algún libro con protagonistas o personajes importantes que sean adultas mayores, ¿sí? O otras películas. La verdad es que tratando de armar esta lista, dejé algunas fuera, pero ¿se les ocurren a ustedes algunas buenas películas? Ángel, me desapareció el chat estando en esta presentación. ¿Hay sugerencias? Sí, en el chat ha aparecido que recomiendan la película de Pasante de Moda. Julio Molina dice, un ejemplo del concepto que tiene la juventud respecto a los empleados mayores es pasante de moda. Ah, qué bien. Raúl Ortega Ávila dice, perdón, Arturo Alfaro Palma recomienda El jardinero fiel. Carmen Mejía recomienda la película como Elsa y Fred. Raúl Ortega, no sé si se le escuchó, dice, me acuerdo del libro La Tregua y de esa indiferencia que los hijos le manifestaban al personaje principal. Y bueno, hay algunos comentarios. No sé si gusta que lea las preguntas. Quité un poco la presentación porque sí hay muchos comentarios. No me estaban apareciendo con la presentación puesta, pero hago una pausa para revisar algunos de ellos. Y bueno, leo las últimas recomendaciones para no romper el hilo. Sí, sí. Noemí Sin H recomienda Las flores del cerezo. Luis Alberto Villanueva, La vejez de Simón de Beauvoir. Arturo Alfaro Palma, Amor. Noemí otra vez Amor. Liz Villafán, La demora. Luis Alberto Villanueva, El viaje artificial de Vila Mitas. Y están poniendo muchas recomendaciones que agradecemos. Muy bien, nos quedamos con esas, pero les prometo que reviso el hilo completo posteriormente porque esta es una lista que me interesa tener y actualizar. Muy bien.
Carlos Díaz menciona algo que me parece relevante, que no solamente es el ámbito laboral, sino también el ámbito académico, donde muchas veces la edad ya es un factor que puede jugar en que te acepten o no te acepten en un posgrado. Eh, si, si ese, desde luego que es un caso de discriminación, Carlos. No puede ser una consideración eh, de, de acceso a un posgrado. Es decir, cosa distinta es si debido a que se lleva muchos años de estudiar en la competencia con los demás, un proyecto de investigación no es asequible, consideraciones académicas, pero la edad como tal no puede ser un factor a tomar en cuenta para aceptar a alguien o no en un posgrado. ¿Sí? Es muy común y por ejemplo, estoy seguro que si entre la audiencia, una vez que me jubilé, después de toda una vida de trabajo, yo no alcancé a estudiar la preparatoria, no pude ir a la universidad porque la vida me llevó por caminos que no fuese el trayecto. Muchos de los adultos y las adultas mayores deciden regresar a la preparatoria, a la universidad, grados anteriores incluso, y muchas veces no es fácil para ellos encontrar las oportunidades, pero de acuerdo contigo que no es un tema que debiera ser una consideración para ser aceptado o no a un posgrado. Sí. Eh, Marva González, coincido contigo, es preocupante que las personas de la tercera edad no figuran en el imaginario de las personas, es decir, que no pensamos esta como una etapa fundamental, que no vemos la experiencia adquirida eh, como uno de los bienes a explotar. ¿Sí? Jesús Briceño dice, se tiene que dar a este tipo de conceptos en el seno de las familias por parte de los padres o con estos cursos de los hijos a los padres. Claro. Y aquí, ya que estaba en Cicerón y me regreso un poco más y me pongo aristotélico, ¿cómo mejor vamos a enseñar el ejemplo de los padres a los hijos que cuidando a nuestros propios padres ante nuestros hijos, ¿no? Preocupándonos por ellos, visitándolos. Estoy seguro que en la preparatoria no es la actividad favorita de fin de semana ir a ver a los abuelos, ¿sí? Pero es bien importante. Es decir, somos los primeros responsables de las personas, el círculo cercano, y ahorita voy a ir ya al tema de la responsabilidad social que hay hacia ellos, pero en primera instancia somos los primeros responsables de ellos. Me acabo de acordar de cuál es Pasante de moda. Es Robert De Niro quien es el pasante, ¿verdad? Muy buena película también. Perfecto. Bueno, entonces continúo. Si se me acumulan, doctor, si me avisas que ya tengo varias ahí porque por algún motivo no estoy viendo cuando abro la presentación. Muy bien. Pues entonces voy al problema de si tenemos una obligación ética
de cuidar a nuestros padres cuando ellos sean viejos, ¿sí? Aquí me baso en un libro de Norman Daniels sobre salud justa, se llama el libro, ¿sí? Y ahí lo que empieza a ver es, bueno, hay un sentido de justicia entre las generaciones, ¿sí? Que piensen cómo veríamos a un padre, a una madre que no se haga cargo de la generación joven, ¿sí? Parece que le comete una gran injusticia un padre, una madre que no atiende a sus hijas, a sus hijos, ¿sí? Digamos, es una intuición moral muy clara que entre generaciones, la generación que puede prestar ayuda a una generación más joven, la tiene que prestar, ¿sí? Este mismo razonamiento vale para una generación adulta hacia sus adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, alguien que no está ayudando a sus padres que ya no trabajan o tienen muchas dificultades para hacerlo, nos causa la misma intuición moral. Déjenme darles un contraargumento, no hacer de abogado el diablo, no que esté de acuerdo, pero es decir, yo a mis padres no les pedí que me trajeran. Yo a mis padres, ellos decidieron que esté yo aquí, no es responsabilidad, no es responsabilidad mía, es de ellos y ellos decidieron tener un hijo, dos hijos, tres hijos. Esa fue decisión de ellos. Me vuelve a mí responsable de cuidarlos a ellos, ¿sí? No sé si vean. El contraargumento no es del todo convincente, pero al menos está ahí. Ahora piensen esto. Cuando yo sea adulto mayor, los adultos mayores seremos más que los niños. Entonces, nuestra carga va a ser muy pesada sobre la generación de ustedes, que ustedes van a ser los preparatorianos en este momento, socialmente, son los que van a cargar con un México donde ya somos la mayor parte o ya somos más adultos mayores que niños, ¿sí? Se vuelve una carga fuerte en términos presupuestales, por ejemplo. Entonces es un tema, pues no fácil, ¿sí? Se tiene que establecer qué tipo de justicia debemos tener entre las generaciones. Piensen, si mi generación no se encarga de ahorrar para su propia jubilación, se volverá una carga muy pesada para la generación de quienes están en este momento en preparatoria, ¿sí? ¿Será justo para ustedes si esta generación no se aplica en guardar recursos? Y otra vez, déjenme darle una vuelta más de tuerca a este problema. Si esa, es decir, si esa carga debe recaer, como les decía, en los cuidados personales, cada quien se encarga de sus padres y sus abuelos y los demás que se rasquen solos, o hay una obligación generalizada, ¿sí? Es decir, tenemos la obligación de cuidar en general a esa generación, ¿sí? Parece que hay esa obligación, ¿sí? Déjenme darle un ejemplo y bueno, en esto
tomo como ejemplo a los CCHeros, que creo que está cumpliendo la institución 50 años este año, ¿no? Quienes fundaron el CCH, en este momento, muchos ya habrán muerto, pero muchos de ellos son adultos mayores, ¿sí? Entonces, gracias a los esfuerzos de esa generación, ustedes tienen escuela. Y gracias a los esfuerzos de esa generación, hay muchas de las instituciones que los benefician, de las cuales ustedes, digamos, le deben algo a esa generación. Entonces, aunque no sean sus papás, nunca conocieron a esos profesores ya estaban jubilados para cuando ustedes llegaron al CCH, pero esa generación hizo las instituciones de las cuales, buenas o malas, se están ustedes beneficiando. Entonces, parece que la obligación de los cuidados puede ser más amplia que solamente mis padres o mis abuelos estrictamente. Que tengo una obligación social hacia personas que no conocí, ¿sí? Y ahorita voy a ir a ese tema sobre las instituciones de salud. En el caso de China, por ejemplo, por ley, tienes que cuidar a tus padres. No es posible, o más bien, es un delito que abandones a tus padres, ¿sí? En el caso mexicano es más bien un tema de una obligación moral, ¿sí? Pero no, China lo tiene como una obligación personal. Y piensen que precisamente los chinos, al haber tenido por años una política de un solo hijo, hicieron que una pareja, al tener un hijo, hiciera que ese solo hijo se tuviera que hacer cargo de 2 o 4 cuando la generación, hasta 6 personas, un solo hijo, ¿no? Entonces, no parece ser la mejor solución al decir, bueno, que cada quien se encargue de sus hijos, sino creo yo que es una obligación institucional, es decir, las instituciones se tienen que hacer cargo de las personas y hay múltiples maneras de tratar de hacer esto y como decía, hay distintos sistemas de pensiones que tratan de al menos velar por la suficiencia económica y de salud de los adultos mayores, sin entrar y ir a una discusión política. Me parece que la pensión a adultos mayores que está en este momento llevándose a cabo es uno de los actos de justicia social más básicos que hay, ¿sí? Son de las personas quienes van a tener más dificultades para poder tener un nivel de vida satisfactorio, y el poder otorgar una pensión básica a los adultos mayores me parece un acto de justicia social básico, sin que esto quiera decir que no pueda ser logrado por otras vías, ¿sí? No, les digo, no entro a lo específico del tema, solamente establecer que hay una obligación entre las generaciones. Muy bien. Pues me muevo ahora hacia los dilemas éticos que aparecen en los servicios médicos y de salud. Mencionaban ya hace un rato una de las participantes que era gerontóloga. Esta es la especialidad de la medicina dedicada a esta etapa de la vida, al cuidado de las personas adultas mayores, ¿sí? Y los problemas específicos de salud de esta etapa de la vida.
Especialmente vale la pena que revisemos el, el escenario que plantea la pandemia de la COVID-19 para las personas de la tercera edad. ¿Sí? Fue un escenario muy difícil, sobre todo para los adultos y las adultas mayores, ¿sí? Porque pues es a quienes más ha afectado esta enfermedad. La mayoría de las personas que han muerto desgraciadamente están en este grupo de edad, ¿sí? Y pues se abrieron un sinfín de problemas y retos para proteger a las personas en la tercera edad, ¿sí? Uno de los casos fue la guía bioética de asignación de recursos limitados aquí en México, ¿sí? Es decir, afortunadamente no hemos llegado al caso donde se tuviera que negar acceso, bueno, digamos, sé que muchas personas en los momentos más duros de la pandemia tuvieron problemas reales de acceso, ¿sí? Pero no se tuvo que aplicar esta guía todavía. Es decir, tengo 2 pacientes y un solo respirador. ¿A quién se lo asigno? ¿Sí? Todavía no llegamos a ese punto, ¿sí? Pero la guía bioética plantea retos en cómo tratar este asunto, que son bien interesantes desde el punto de vista teórico y cómo decidimos, ¿sí? Pero es un drama desgarrador, obviamente, para el paciente que lo está viviendo y para el médico, la médica que tendría que decidir en estos casos, ¿sí? Entonces, la consideración, y este es el punto, debería ser la edad una consideración a la hora de asignar recursos limitados. Es decir, tengo enfermo de COVID a una persona de 30 años y a alguien de 65. ¿Puede ser la edad un criterio para decidir en esos casos? ¿Sí? Y la respuesta igual es no. La edad como tal no puede ser un criterio para decidir en esos casos. Entran otras consideraciones. ¿Qué tan factible es que una persona se recupere? Obviamente, las personas adultas mayores tendrán más complicaciones para recuperarse, pero no es un tema de la edad, no tendría que ser un tema de la edad, sino la posibilidad de que alguien se recupere, ¿sí? Entonces, estos son, pues, dilemas bioéticos que aparecieron en esta configuración específica de la pandemia, pero que muestran otros problemas de cómo otorgamos servicios de salud que deben ser tomados en consideración, ¿sí? En este caso, la distribución de bienes y recursos escasos, ¿sí? Para prolongación de la vida, ¿sí? Es decir, en el caso de la donación de órganos, ¿sí? Tomo el caso específico del trasplante de riñón, que es una de las complicaciones normales de la diabetes, ¿sí? No hay ni de lejos suficientes riñones disponibles para trasplante respecto a la gente que los necesita. Entonces, uno de los puntos muy importantes es
cómo ordenamos la lista de espera para esa donación de órganos, ¿sí? En consideración justa para los adultos mayores. Es decir, si una de las consideraciones sería la sobrevida, ¿cuál es el lugar que debe ocupar un adulto mayor ante la necesidad de un órgano como fuese un riñón? Aquí permítanme pasar es decir, no es parte del tema específico, pero solo recalcar un poco la importancia de la donación de órganos, ¿sí? Cuando en la Ciudad de México, esta es la Ley General de Salud, alguien muere, se vuelve un donador con consentimiento tácito. Quien muere no tiene capacidad de dar consentimiento para donar un órgano, pero se vuelve muy importante que la familia, como la familia es quien tiene que otorgar ese consentimiento, esté consciente de si es voluntad de quien muere, donar los órganos. Entonces, ahora, y otro punto importante, como dilemas éticos de la tecnología médica, es, por otro lado, ¿qué tanto deseamos y debemos prolongar la vida? ¿Sí? ¿Qué tan importante es prolongar la vida por medios artificiales? ¿Sí? Esta es una discusión muy interesante y Daniel Callahan es a quien tomo en este caso como referencia, nos dice que prolongar la vida indefinidamente pareciera que es un valor que nos proviene más de, ¿cómo decirlo?, de la tecnología médica que de la medicina en sí misma. ¿Sí? El poder continuar una vida por fines artificiales, por ejemplo, es una capacidad técnica y que los artefactos y dispositivos no lo pueden permitir, pero que el foco de la práctica médica no tendría que estar en aumentar, llamémoslo ciegamente, los años de vida, sino tendría que estar enfocada en obsequiar la mayor calidad de vida posible por tantos años sea posible. ¿Sí? Entonces, este es un punto de vista que pues entra en consideración también sobre cómo debemos considerar qué tanto deberíamos considerar recursos para atender adultos mayores, ¿sí? Tendrían que estar enfocados sobre todo en lograr calidad de vida por encima de otras consideraciones. ¿Sí? Y bueno, pues uno de los puntos bien importantes, y aquí me dirijo mucho al personal de salud, ¿sí? Un punto bien importante es que la relación médico-paciente debe ser horizontal, ¿sí? Debe ser una relación donde las personas tengan
la oportunidad de opinar sobre su propio tratamiento y no una relación de beneficencia, ¿sí? Donde es el médico desde la propia benevolencia que le hace bien al paciente. Al fin y al cabo, quien vive con las consecuencias del tratamiento es el paciente. El reto que se abre en el caso de los adultos mayores es precisamente que pudiera en ocasiones esta situación de vulnerabilidad hacer que el paciente ya no se representa a sí mismo, sino es la familia, ¿sí? Ya no es escuchado. Y esta es una preocupación que a la hora del discernimiento del personal de salud es difícil. ¿Hasta dónde debe ser considerado la opinión del paciente cuando la familia tiene una opinión contraria? ¿Sí? Si el paciente es consciente, sus capacidades mentales no han sido deterioradas, a pesar de que dependa ya de forma importante de la familia, pues su opinión debería tratar de ser la que prevalezca, ¿sí? Entonces, ese equilibrio entre ayudar a la persona y que esa persona tome sus propias decisiones y esas decisiones sean las importantes a un tratamiento, es otro de los dilemas que aparece, en este caso, a médicos específicos para ofrecer tratamiento a las personas, gerontólogos como uno de esos especialidades importantes y quizás hacer referencia ahí simplemente a que hasta donde sea posible es la opinión del paciente como adulta mayor, como adulto mayor, la que debería prevalecer. Muy bien. Déjenme hacer una pequeña pausa para recoger algunas de las observaciones que ha habido. Muy bien, entonces, dice Marta Eugenia, es vital no solo la convivencia, sino la disposición para lograrla, tanto de los que no son adultos mayores como ellos mismos. Claro, de acuerdo, la disposición, la convivencia requiere de la disposición de todos para funcionar. Es bien importante, ¿sí? Grismore, es muy enriquecedor convivir con las abuelitas y los abuelitos, pero también con cualquier persona adulta mayor, ya que aprendes de su experiencia. También totalmente de acuerdo. Me parece que son experiencias que nos nutren, pero también las personas adultas mayores se nutrirán. Por ejemplo, en este contexto pandémico, donde muchos de ellos que no estaban familiarizados con utilizar medios electrónicos de comunicación, lo han hecho gracias a esa convivencia con sus nietos, con las personas que están en su entorno, ¿sí? Dice Eduardo Salinas, el programa de pensión de adultos mayores elevó la edad de 68 para acceder al programa, una medida que causó mucha polémica, pues anteriormente era de 65. ¿Usted cómo considera esa medida a la luz de lo que ha expuesto?
en ese caso, me parece que pudiéramos considerar no solamente el corte a los 65 años, a los 68, pudiera ser, como dices, polémico, ¿sí? Pero la condición de necesidad pudiera también ser un factor que entre a considerarse, ¿sí? María Camacho, la UNAM tiene un programa que asigna plazas de carrera de manera directa a docentes menores de 40. En este caso hay una... se abre esa paradoja igual que en los servicios de salud, ¿sí? Los recursos en servicios de salud, sí, los recursos principalmente tendrían que estar enfocados a cuidar a la generación más joven, y tecnológicamente tendrían que ser más tecnológicamente intensivos aquellos servicios de salud, por ejemplo, destinados a neonatos, sin que ello signifique desatender a los adultos mayores. En un universo como las universidades, es normal que quienes llevan más tiempo en la universidad ocupen muchos espacios, ¿sí? Y vuelve importante la introducción de las personas jóvenes, ¿sí? Lo cual no debe significar que de ninguna forma se empujase a quienes están más cerca de la jubilación hacia la jubilación, ¿no? Dice Remarquis Seculi, vivo en la región de la montaña de Guerrero. Vivo inmerso en la cultura en la que por un lado se tiene hijos con la intención de que estos velen por los padres cuando estén enfermos y mayores, pero no les dan una vida digna a los críos. Pese a esto, hay una mayoría que respeta por tradición a los adultos mayores y hay quienes no los apoyan. Como hija adulta, sí me refiero a un dilema. Claro que es un gran dilema y saben, de hecho, yo pensaba en este respecto, es un caso famoso el de Lula, por ejemplo. ¿Sí? Lula, si recuerdan, el expresidente de Brasil, creció solo con su madre, en abandono por parte del padre, y pues se abre ese dilema, ¿no? Si nunca me atendió como hijo, ¿acaso aparece la obligación para cuidarlo como viejo? ¿Sí? Y con esto atiendo también un poco el comentario de Débil 12 que dice, ¿de dónde sale esa obligación? Parece que si no hubo cuidados como hijos, esa obligación se erosiona fuertemente. ¿Sí? En el caso de Lula, puesto en términos dilemáticos, piensen que el papá de Lula apareció ya con el presidente y famoso, ¿no? Qué casualidad. Pero más bien apareció muy enfermo el padre y pidiendo a Lula que lo fuera a ver y atender. ¿Eh? Y Lula se negó a
a ir a verlo. O sea, nunca me viste, nunca me atendiste, no tengo la obligación. Obviamente atendió todas las obligaciones económicas de la hospitalización, funeral y demás, pero no ya la parte moral de, de como persona, ¿no? Entonces, es difícil abandonar a, a alguien, pero al menos creo que la obligación que normalmente surge ante alguien que te cuidó como niño, se erosiona si no hubo esos cuidados. Es decir, la existencia biológica pareciera que no fuera suficiente para establecer esa obligación, ¿sí? Pero sí, sí, o al menos se vuelve más fuerte cuando hubo los cuidados como hijos, ¿sí? Y ahora, respecto a quienes no conocemos, es decir, plantean un problema interesante porque, bueno, si me aparece la obligación social frente a niños que no conozco o adultas mayores que no conozco, ¿por qué no aparecería al menos frente a, al padre, la madre que me abandonó? ¿Eh? Eh, Lamento decir que no tengo una buena respuesta en este momento, pero es un problema interesante el que plantean. Dice Vero Guidobono que no debería basarse el trato en la obligación o penalización, sino en el respeto y en el agradecimiento. Pues sí, de acuerdo con esa. Es mejor, al menos en los cuidados hacia nuestras personas, nuestros familiares inmediatos y demás. Ese tendría que ser la fuente de la obligación, no tanto una penalización o que la ley nos obligara a ello. Muy bien. Entonces, déjenme avanzar hacia este punto, que sería otro de los que se vuelven pues un rompecabezas para la bioética, y son los cuidados al final de la vida, ¿sí? En los adultos mayores, enfermedades cardiovasculares son muy comunes, suelen ser problemas que le cuestan la vida a muchas personas. Igualmente, enfermedades crónicas, ¿sí? Pero quisiera presentarles aquí el caso de los cuidados al final de la vida, que están muchas veces relacionados con enfermedades como el cáncer. Cuando una persona padece un cáncer que ya está más allá de curación, ya el tratamiento que se le puede ofrecer, se vuelve claro que no le va a restablecer la salud, ¿sí? Pasa a otra especialidad médica, que es la de cuidados paliativos, ¿sí? En los cuidados paliativos, lo que se trata de hacer es cuidar la calidad de vida y muerte de la persona, ofrecerle una muerte digna, relacionada con quitarle también el dolor,
a la persona que está muriendo. Piensen que padecer cáncer se vuelve dolorosísimo en muchas ocasiones y pues sobre todo acercándose hacia el final de la vida, ¿sí? Entonces, esos problemas se vuelven comunes y en los últimos 10 años se volvió norma oficial en México que los hospitales deban ofrecer cuidados al final de la vida, ¿sí? Cuidados paliativos. Esto para garantizar una muerte digna a las personas. Todavía tenemos un gran camino que recorrer respecto a poder otorgar esos cuidados a las personas, ¿sí? Pero se debe ir mejorando estos cuidados para que las personas puedan morir dignamente. Sería el último paso de nuestra atención en los servicios de salud, por ejemplo, el poder garantizar a las personas una vida digna, una muerte digna, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Muchas veces podemos tener, por ejemplo, en la Ciudad de México y desgraciadamente no en demasiados estados de la ciudad, un documento de voluntad anticipada, ¿sí? Este es un documento, si se fijan en el párrafo que está hacia el final del documento, ¿sí? El que suscribe por mi propio derecho y con plena capacidad de ejercicio, manifiesto que se me ha explicado la enfermedad que padezco, la cual ha sido médicamente diagnosticada como terminal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción sexta de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y artículo 2, fracción tercera del reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, por lo que actuando de manera libre de coacción, expreso mi decisión para no ser sometido a medios, tratamientos y o procedimientos médicos obstinados e innecesarios, encaminados a prolongar mi vida, protegiendo en todo momento mi dignidad. ¿Sí? Este es el documento de voluntad anticipada que firma a alguien que está en estas situaciones y dice, ¿saben qué? Mi enfermedad ya es terminal, si me infarto, ya no se me resucite, no se me sostenga artificialmente en vida, ¿sí? Porque es terminal ya la enfermedad y de cierta forma pudiera estar prolongando el sufrimiento. Entonces, este es un documento que tenemos, el de la voluntad anticipada. Sin embargo, si bien es un documento muy útil para las personas con padecimientos terminales, habría retos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, donde este documento de voluntad anticipada no puede ser utilizado y sería importante, ¿sí? En este caso, refiero a una tesis interesante de la maestría en bioética y en el Politécnico de Jesús Ángel González sobre la necesidad de que documento de voluntad anticipada no solamente fuera hacia las personas con enfermedades terminales, sino que pudiera abrirse un espectro más amplio para que fueran directrices anticipadas. Es decir, piensen que el Alzheimer es una enfermedad que va deteriorando las capacidades cognitivas de la persona, pero se puede padecer 15 años, ¿sí? Y si en los primeros años uno puede dejar establecido su voluntad de obtener o no obtener ciertos cuidados, sería importante, ¿sí? Sería importante poder establecer qué tipo de cuidados quisiera recibir una persona en
cuando ya su discapacidad sea tan grave que ya no pueda establecer esas directrices, ¿sí? Parece una propuesta atractiva, sin embargo, a su vez abre dilemas bien importantes, ¿sí? Y piensen aquí el caso de, bueno, ¿qué pasa cuando un paciente que ya la demencia es tan grave que no pudiéramos reconocerlo como competente para tomar decisiones, contradiga al documento de voluntad anticipado o la directriz anticipada? ¿Sí? ¿A quién le hago caso? A la persona de carne o hueso que tengo frente a mí, que me está pidiendo, no sé, que le continúe con un tratamiento, o a una directriz que se firmó hace 5 años cuando la persona todavía era competente. Entonces, es un tema bien interesante, ¿sí? Pero pues se vuelve un ejercicio de esta especialidad médica queda entre, por un lado, aspectos médicos, biológicos, interesantes y muy relevantes, pero también es una especialidad donde la parte más humana de la medicina entra mucho en juego, ¿sí? Las preocupaciones se vuelven diferentes de manera natural, ¿sí? Y en este sentido, pues la importancia de los cuidados paliativos, por ejemplo, para proteger el sentido de muerte de las personas. Un ejemplo de ello, si las creencias religiosas de una persona impiden eh, que el cuerpo de esa persona sea cremado, como sería el caso del Islam, ¿sí? Pues cuidar que ese sentido de muerte de una persona sea protegido, ¿sí? Igualmente, y en este caso, una de las investigaciones en las que me encuentro envuelto en este momento es el sentido de muerte, por ejemplo, de los valles centrales de Oaxaca, ¿sí? Desde una concepción indígena, el sentido de muerte cambia. Entonces, es la obligación de los servicios de salud de otorgar esos cuidados de forma que sea respetuosa eh, de las concepciones religiosas, de las concepciones de mundo que tengan las personas, ¿sí? Y ahí el personal de salud nuevamente tiene que desarrollar capacidades culturales para poder entender de qué se trata la muerte de una persona en un contexto culturalmente diverso. Y bueno, pues sobre el sentido de la muerte y uno de los asuntos que los paliativistas, en especial aquí recuerdo al doctor Uria Guevara, un paliativista que mencionaba que uno de los peores sentimientos para quien va a morir es sentirse solo, ¿sí? Entonces, que muchas veces, y así como abogaba en un principio por una convivencia intergeneracional, la importancia de esa convivencia, el no dejar morir a alguien solo es un gesto de humanidad básico, ¿sí?
Alguien que va a morir en un hospital de por sí va a estar en una situación muy difícil. Pero si aparte de ello va a estar abandonado, lo hace todavía más complicado y pone esa carga sobre el personal de salud. Piensen qué difícil debe ser elegir esta especialidad médica. Incluso el oncólogo va a salvar a algunos de sus pacientes y serán victorias que celebrará durísimo el oncólogo, la oncóloga. El paliativista no va a salvar a nadie. El paliativista sabrá que su victoria es que alguien se haya ido al menos de forma digna. Y pues es algo pesado, complicado sobre la psique de los especialistas, de enfermeras, paliativistas, psicólogos, tanatólogos y médicos que están envueltos en el equipo que ofrece cuidados paliativos. Entonces, déjenme hacer una nueva pausa para revisar comentarios. Ok, muy bien. Entonces, empecé la charla diciendo un poco que era importante reflexionar también acerca de dónde queríamos colocarnos en nuestras pensar a futuro respecto a nuestro propio sentido de vida, ¿sí? Pero no solamente pensar nuestro sentido de vida hacia una etapa de adultez, sino también pensar qué nos gustaría para nuestra propia adultez mayor, ¿sí? Ciudad de México no es un ambiente especialmente amable con el adulto mayor, es una ciudad difícil para los adultos mayores, bueno, la zona metropolitana en general, ¿sí? Entonces, sí, si les soy sincero, a mí me gustaría hacerme viejo en un ámbito mucho más bucólico. Soy oriundo de Coahuila y me gustaría tener un lugar en Morelos, Allende, Coahuila, de donde son mis propios abuelos, y ahí pasar las tardes a la sombra de un árbol, jugar dominó, estar con gente amable, ¿sí? Pero el ejercicio de reflexión al que los quiero invitar es al del sentido de vida y muerte después, ¿sí? Respecto a su propia vida, ¿sí? ¿Qué dejarían en un epitafio ustedes? ¿Sí? ¿Qué escribirían en un epitafio? Déjenme darles algunos ejemplos chuscos, todos ellos. ¿Sí? Yo ya perdí peso, pregúntame cómo. Me he mudado a nueva dirección, cementerio. Ya estoy esperando a las visitas. Toque fuerte como para despertar a un muerto. Genio y figura hasta la sepultura. ¿Sí? Y aquí en la foto el que tengo es también uno muy gracioso, que les dije que no me sentía muy bien. Todos estos son chistes, pero normalmente en el epitafio, cuando uno no lo planea, hablamos de la persona, de qué buen padre, amigo, madre, amiga
fue. Pero si pudieran planear ustedes su propio epitafio, ¿qué escribirían en ese epitafio? Los leo en los comentarios a ver qué sería lo que escribirían en su epitafio. Muy bien, pues creo que en general esa es me faltó mostrarles un poco la bibliografía por si fuera de interés de alguien revisarla. Estos fueron más o menos los libros en los que estuve basando algunas de estas reflexiones, ¿sí? Y bueno, pues queda abierta la discusión para que sigamos charlando sobre algunos de los comentarios que ya están aquí en el chat, ¿sí? Y pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Adalberto. En lo que se leen los epitafios que han ido poniendo en el chat, también hay muchas felicitaciones acerca de esta exposición y algunas personas han pedido algún contacto de usted electrónico o si existe algún sitio donde se pueden conseguir sus textos de su autoría. Dejo mi correo electrónico, si lo pudiéramos dejar ahí para quien ahorita tenga lo ponemos interés, en el chat. muy amable. Y bueno, pues los textos que me ha tocado escribir, muchos están de acceso abierto en internet, en revistas. Y bueno, afortunadamente toda la comunidad UNAM, así que también en su biblioteca tendrán acceso a bases de datos de información científica y ahí pueden buscar mucho de la obra que he trabajado. Bueno, ¿puedo ir leyendo los epitafios que han ido apareciendo? Por favor. Sí, claro. Bueno, María Gabriela Camacho Ledesma, aquí estoy y no me rajo. Beatriz C.A., solo amigos, nada de hojas sueltas. Pau R.C., murió feliz aprendiendo del mundo. Patricia Correa, genio y figura hasta la sepultura. Kenia Robles, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y bueno, hay más epitafios y comentarios. Muy bien. Bueno, pues parece que ser conscientes de nuestra propia de nuestra propia finitud ayuda a tomar buenas decisiones o al menos tomar mejores decisiones respecto a lo que queremos hacer, ¿no? Suponer que alguien va a vivir para siempre, no me imagino que sea la mejor consejera de decisiones. Y bueno, pues eso está reflejado en el que mencionabas hace un momento de no para siempre, ¿no? Todos tendremos que transitar y regreso a un poco a Nussbaum y decir, bueno, pues si este es un tema que me puedo imaginar como problemático, que me puedo imaginar que no sea fácil para una persona que está cercana a morir, y digamos, morimos en todas las edades, no es que solo los adultos mayores mueran, morimos niños, morimos jóvenes, adultos,
pero el tener presente ese factor en nuestra propia vida será una fuente de reflexión acerca de cómo debemos actuar y cuál será nuestra forma de vida y decisiones que tomaremos respecto a nuestra propia vida, esperando que cuando esa etapa de la vida nos toque a nosotros, hayamos podido establecer suficiente planeación para ella, ¿sí? De distintas formas. No solamente me refiero a temas económicos, sino los lazos de amistad que tejimos con otros, las redes sociales, familia, todos ellos. Muy bien. Bueno, pues sí, voy a regresar a algunas de las preguntas que están puestas ahí, y es un tema que la verdad es que no lo puse ahí, pero Arturo Alfaro definitivamente lo trae a la mesa y es totalmente pertinente. Dice que nuestro país se niega a legislar sobre el derecho de morir con dignidad. Eso es parte del problema. En efecto, digamos, nuestra legislación en los países, en los estados que en efecto tienen legislación para, por ejemplo, lo que les mostraba, la voluntad anticipada, aún así pudiera ser en ocasiones, como mostré, una legislación acotada. La discusión legislativa y bioética tendría que continuar. Pienso, por ejemplo, en el caso de Holanda, que tienen una legislación súper avanzada en estos temas, donde alguien que padece alguna enfermedad con muchísimos dolores, solamente esa condición puede ser suficiente para decir, listo, yo ya no quiero vivir más, termínese la vida ahora. Estas consideraciones en este momento nuestra legislación no la tiene y no está cerca de tenerla precisamente, pero bueno, el ejercicio de discusión de estos temas será lo que diga cuál será nuestro acceso a él y a qué tenemos derecho, ¿no? Obviamente la discusión es gigantesca. Muy bien. Sobre el tema de las vacunas, y Iván Almeida lo pone al revés, es decir, he estado arguyendo que la edad no puede ser un criterio para excluir a alguien de un servicio o de un bien de salud, ¿sí? Y Iván Almeida, de forma interesante, pregunta, bueno, en la asignación de vacunas se tomó la edad como criterio de vacunación. ¿Es ético? Y bueno, aquí tendría que decir que más o menos es un consenso universal que sí lo es, ¿sí? O sea, que es ético. ¿Por qué? Porque parece, es decir, al ser quienes estaban en mayor riesgo de fallecer a causa de la enfermedad, es decir, quienes más tendían a enfermar era, por ejemplo, o bueno, no quienes más, pero
estaba también enfermando de forma importante quienes son la fuerza económicamente activa. La población económicamente activa también estaba enfermando mucho, ¿sí? Pero el riesgo, porque pues muchas ocasiones no se podía suspender muchas actividades económicas, pero el riesgo de morir de esas personas era mucho menor que los adultos mayores. Entonces, que logrando proteger a los adultos mayores, la mortalidad relacionada con COVID disminuiría sustancialmente, hace que quede justificado ese orden de vacunación. ¿Sí? Que empecemos por los adultos mayores y de ahí sigamos todos los demás. ¿Sí? Pudiéramos preguntar, por ejemplo, de si 65 en adelante era un grupo demasiado grande, si debimos haber especificado un poco más esas décadas, pero no, parece que el riesgo en esas edades estaba más o menos distribuido, incluso, digo, aquí sin estar seguro, pero que ya en mayores de 90, por ejemplo, el riesgo volvía a descender. Ahí no estoy seguro si era más bien que había, digamos, un motivo fisiológico o más bien que estadísticamente, al haber ya tan pocas personas mayores de 90, no estaban figurando en la estadística muertes en ese rango de edad. Dice Luis Morales, coincido que el Estado tiene la obligación de garantizar el cuidado de los adultos mayores. En ese sentido, ¿cuál es el panorama que usted prevé para el futuro en el que seremos más adultos mayores que jóvenes? ¿Y cómo propone que para ese futuro se garantice una vejez digna? Este es un problema grande que propones, Luis. La verdad es que tendrá que ser una combinación de los esquemas que hemos estado platicando. ¿Sí? Por un lado, el tener una población que al tener acceso a servicios de salud más de forma normal y corriente, ¿sí? Que se mejore mucho la calidad de vida y donde una sociedad pueda ser o seguir siendo productiva y cubriendo muchas de sus necesidades sin problema, ¿sí? Siendo independientes. Ese tendría que ser uno de los grandes, de las grandes metas, el que los adultos mayores puedan mantener su independencia económica y social cuanto más tiempo sea posible, ¿sí? Y esto, bueno, a través del apoyo no solamente de sus familias, sino igualmente de forma institucional. Muy bien. Hay una última, bueno, hay varias preguntas, pero hay una de Patricia Correa y hay varios sobre el tema, de que es muy difícil cuidar a una persona con Alzheimer, ya que se necesita tener una buena información, son varias etapas hasta llegar a la etapa terminal. Ok, en efecto. De hecho, aquí hay un punto interesante y relacionado también con lo que
preguntaba Luis Morales, ¿sí? Cuidar a una persona con Alzheimer, por ejemplo, puede significar 15 años de la vida de una persona productiva. ¿Sí? Entonces, encargarse, y, y digo, si les ha tocado cuidar a un familiar o quizás no directamente, pero apoyado, saben qué difícil trabajo es. Y puede ser, si no es que es, en la mayoría de las veces, un trabajo de tiempo completo. Entonces, supongamos que alguien a los 35 años, 40 años, tiene que entrar a cuidar a su madre, a su padre con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Bueno, y en ese sentido, cualquier enfermedad crónica, degenerativa y que incapacite a la persona, ¿sí? Entonces, alguien que cuida a alguien más durante un periodo tan largo, parte de todos los retos de vida que supone, a su propia vida ha significado un gran, es decir, se alejó de la actividad productiva, por ejemplo, durante ese tiempo. Entonces el Estado tendría que estar también, no solo apoyando al adulto mayor o a la persona enferma, les digo, es independiente, sino también tendría que, de cierta forma, cuidar al cuidador. Ahí una propuesta común sería, bueno, al menos esas semanas, que sean semanas que está cotizando a Seguro Social para su propia jubilación. O sea, se va a alejar del sector productivo, no va a cotizar a su propia jubilación. Al menos eso, que le cuenten como semanas de jubilación a una persona. Digo, ojalá fuera posible. Piensen que alguien cuidando a un enfermo es una cama que no está ocupada en un hospital y no le está costando al Estado. Entonces, alguna ayuda tendría que ser posible para cuidar al cuidador en ese sentido, porque sí, habrá momentos en el que el cuidador no pueda, sobre todo, digo, si no está distribuida la carga entre varias personas, al cuidador principal le serán años invertidos en cuidar a otra persona, que a su vez es uno de los actos más nobles que podemos realizar como personas hacia, hacia nuestros hacia nuestros familiares o hacia otras personas. Sí, muchas gracias, doctor Adalberto. Y bueno, dada la hora, agradecemos a cada una y uno de ustedes toda su participación, todas las series de televisión, películas, lecturas que han puesto en el chat, que seguramente muchos de los que estamos sintonizando esto las vamos a ver con mucho gusto para seguir pensando estos temas. También les informamos que el próximo lunes, 10 de mayo, no tendremos cátedra extraordinaria, perdón, cátedra universitaria de bioética, ya que es un día feriado por la UNAM. Entonces, nos veríamos en 15 días en esta cátedra, en el mismo horario, y pues agradecemos al doctor Adalberto de Hoyos Bermea su presencia, su participación, su exposición, y pues bueno, les deseamos a cada una y uno de ustedes pues una excelente tarde y que sigan bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención.